Voy a pedir permiso para quitarme esto un momento y hablar bien. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación de los candidatos de la Alianza Democrática. Son 5 partidos que conforman esta alianza que tiene la mayor potencia para poder no solamente convocar el voto, sino defender el voto. Solamente les voy a hablar que aquí en Carabobo estamos a más del 60% del padrón electoral en este momento, cubriendo todo el territorio. Estamos seguros que en 2 o 3 semanas tendremos todo el padrón electoral en el estado Carabobo y poder asegurarle a nuestros electores que su voto va a ser defendido y que no vamos a permitir ninguna clase de trampas y de astucias del gobierno en estas elecciones, especialmente en el estado Carabobo, donde me corresponde ser principal de lista y donde junto a estos otros 4 partidos tenemos la responsabilidad de ganar este estado. No sacar 1 o 2 diputados, no. Nosotros estamos aquí para ganar el estado Carabobo y decirle al estado Carabobo que vienen días mejores para este estado y que vamos a trabajar juntos. Quiero también resaltar que esta alianza no es puntual solamente para las elecciones parlamentarias, sino que es una alianza que va de manera organizada y estructurada a enfrentar las elecciones que corresponden constitucionalmente como la que es la de gobernadores y alcaldes que nos corresponden el próximo año. De manera que vamos a ir desalojando este gobierno de forma gradual y segura. ¿Qué quiero decir con esto? Esta alianza no cree en aventuras, no cree en golpes y no cree en balas. Esta alianza cree en votos, cree en democracia y en constitución. Si bien el gobierno quiere o viola la constitución, nosotros no vamos a hacernos violadores también de la constitución. Eso sería un grave error. ¿Qué es mejor, un violador o otro? De ninguna manera. Nosotros tenemos que mantenernos en una línea democrática. Somos demócratas. Los partidos aquí representados somos demócratas y participamos en elecciones. No como otros partidos que lamentablemente han dejado la política a un lado y están en aventuras, en golpes y ya no hacen política, sino todo lo contrario. Yo creo y le digo a estos partidos que creo que perdieron el rumbo y deberían meterse a guerrilleros, ¿no? Agarrar el monte, un fusil y bueno, ya que si no creen en votos y en elecciones, hay que irse a otra cosa. Pero nosotros estamos convencidos de que esta es la ruta correcta. La ruta que planteamos desde la Alianza Democrática, desde mi partido El Cambio, desde Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista y Cambiemos, es una ruta que es realizable, no es una aventura. Vamos primero a las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, luego elecciones de gobernadores y alcaldes y vamos a convocar la recolección de las firmas para activar el revocatorio, el referéndum revocatorio que nos podría dar la oportunidad de sacar a Maduro en el 2022. Entonces nosotros sí le planteamos al país una ruta de salida, una ruta realizable, una ruta que no involucra muertos ni violencia, una ruta que según nuestra Constitución puede hacerse. Así que no le estamos vendiendo al país una fantasía, le estamos ofertando, le estamos proponiendo a Venezuela una ruta de salida que sea segura. En algunas conversaciones en la mesa de diálogo nacional que hemos tenido con Maduro en La Casona y en Miraflores, él ha asumido la realidad de que vamos a activarle el revocatorio. Aún después de una de estas reuniones, él salió al otro día diciendo y pidiendo si era posible que le hicieran un revocatorio. Así que yo no me fío, usted sabe que este gobierno no cumple ni años, pero en cualquier caso vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y a nosotros como partidos de oposición, demócratas, nos corresponde accionar de acuerdo a la Constitución. Y de acuerdo a la Constitución tenemos un referéndum revocatorio que siendo el gobierno minoría, solamente con una aprobación entre el 13 y el 17%, no podamos sacar a esta
cosa que se le llama gobierno, que es un desgobierno por completo, pero que lo hagamos de forma correcta, que lo hagamos con los votos. Ahora, fíjense algo, vamos a poner el supuesto de que nosotros vayamos al revocatorio el próximo año, que ganemos el revocatorio. Pero ¿qué pasa si no participamos? Si no participamos el 6 de diciembre, este gobierno va a tener una asamblea de ellos. Si no participamos el año que viene en las gobernadores, el gobierno va a tener la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. Y pongamos que nosotros ganamos el referéndum y hay un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno va a tener que bregar con 20 gobernadores, con 250 o 300 alcaldes y con la mayoría de la Asamblea Nacional. Ese escenario es muy peligroso y ese escenario es el que el gobierno está jugando en este momento y que este sector de la oposición radical, que tiene un enorme negocio, créanme lo que le estoy diciendo, esto es un enorme negocio lo que tiene la oposición radical, este grupito que ahora representa casi a nadie, pues tiene un gran negocio internacional, reciben muchísimo dinero y los exiliados están en el exilio de oro, viven en mansiones en Colombia, en Estados Unidos y en otros países de Europa, viven en enormes mansiones, recibiendo enormes cantidades de dinero supuestamente a favor de la defensa de la democracia. Esto es un enorme engaño el que le están haciendo al pueblo venezolano. Por un lado, el gobierno jugando con el hambre del pueblo venezolano y por otro lado un sector pequeño de la oposición que juega con la esperanza de la gente diciéndole que en un momentico, ya va, ya en un momentico vamos a hacer este cambio, estamos cerquita, ya va a llegar. Ustedes leen esas noticias todos los días, que ya le vamos a dar $100 a los médicos. Bueno, yo no sé cuándo se lo van a dar, pero ellos dicen que algún día se lo van a dar. El asunto es que no podemos seguir en este engaño que el gobierno y la oposición radical nos hacen descaradamente. Nosotros tenemos que ir este 6 de diciembre masivamente a las mesas de votación y darle una pela con votos al gobierno regional y ganarle todos los diputados si es posible ganarle. Tal vez no todos, pero ganar la mayoría estamos obligados. En este estado estamos obligados a ganar y a decirle al país desde aquí que es posible ganarle al gobierno, que es posible sacar a este gobierno con votos y que es posible hacer una transición en paz, sin ningún tipo de violencia ni de muertos. Así que nosotros estamos organizándonos para esto. Estos 5 partidos, como les dije, estamos articulando desde Caracas, desde Carabobo, desde todos los estados donde estamos presentes, porque es una alianza perfecta en todo el país, estamos articulando para no solamente hacer una campaña eficiente, sino una defensa del voto eficiente. Así que, pues, les animo a todos los militantes de todos los partidos aquí representados que vayamos a la organización. Es muy importante la organización. Esto es una campaña atípica, una campaña que no nos permite hacer un evento masivo como quisiéramos hacerlo, sino que es una campaña muy definida, persona por persona, familias por familias. Por eso estamos organizándonos en este estado de esta manera. Nosotros, por el cambio, estamos logrando o queremos lograr a 200.000 familias en este estado censadas, organizadas, porque si algo tiene el gobierno, hay que reconocérselo, es que están organizados. Ellos tienen sus cantidades de votos y los llevan muy organizaditos a votar el día de las elecciones, y la oposición hasta ahora ha sido irresponsable en el sentido de confiar en el voto silvestre. Puede ser que el voto silvestre salga y vote, pero nosotros estamos convencidos que la mejor manera es organizándonos, una estructura eficiente que permita la movilización y la defensa del voto. Así que vamos a ser responsables el 6 de diciembre para que todos los partidos puedan hacer esa organización, movilizar a la gente y tengamos un programa o tengamos un software o algún tipo de mecanismo que nos permita saber casi con exactitud el día de las elecciones cuántos votos obtuvimos en el estado Carabobo y saber que ganamos mucho antes que el CNE lo diga. Y eso lo tenemos que hacer en todos los estados del país y ser responsables con el elector. No podemos seguir nosotros diciéndole al país que vamos a generar un cambio, que vamos a hacer algo diferente cuando no estamos haciendo nada diferente como partidos. Tenemos que irnos a la organización desde las bases.
Y es donde nosotros, y quiero animar a todos mis compañeros de los partidos, y hablo con los presidentes de los partidos y diciéndoles que tenemos que ir a la organización. Tenemos que saber que contamos, por darle un ejemplo, con 2 millones de familias en el país que podemos movilizar, que podemos atender. Y créanme que desde la Asamblea Nacional una de las primeras cosas que tenemos que articular es la ayuda internacional para que el pueblo de Venezuela sienta esa victoria de la Asamblea en su cocina, en su sala, en su casa, y podamos darle respuesta a este país. Por encimita les digo que los diputados que salgamos electos de la oposición tenemos que aprobar de manera inmediata en el primer trimestre del año próximo el proyecto eléctrico, que ya los recursos están dados por la CAF. Este proyecto eléctrico de 300 y pico de millones de dólares va a solucionar el problema de raíz del estado Zulia y de 4 estados más. Por supuesto, los megawatts van a ser mejor distribuidos en el país a nivel de generación eléctrica. En otras palabras, este proyecto, que está solamente esperando por la aprobación de la nueva Asamblea, tiene el poder de mejorar el estatus de vida del venezolano. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Mucha gente por ahí me escribe, me llaman de otros estados: Bertucci, ¿qué vamos a hacer con la ley antibloqueo? Bueno, yo no sé lo que van a hacer ellos, pero nosotros creemos que ellos no van a hacer absolutamente nada. Y lo digo aquí para los periodistas y para los que están acá, que quieren saber en qué consiste. El gobierno es especialista en trapos rojos. Ellos quieren que la gente se desanime, que la gente no vaya a votar, que digan que mira la ley y la Asamblea Nacional no ha sido electa. Bueno, exactamente, la ley sale de una Asamblea Nacional Constituyente que ustedes saben que está al servicio del gobierno. Que en la negociación, en la mesa de diálogo nacional, logramos que llegara hasta diciembre de este año. Eso lo logró la mesa de diálogo nacional. Llegamos a un acuerdo, llegamos a una negociación y logramos que esta Asamblea Nacional Constituyente culminara su gestión hasta diciembre de este año. El 6 se elige esta asamblea y en ese mes se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente y quedamos con una sola Asamblea Nacional. Esa ley, bueno, la discutiremos, pero eso no es nuevo. Todos los presidentes antes pidieron leyes habilitantes y muchos de ellos no hicieron nada con ella. Como sabemos que Maduro no va a hacer absolutamente nada con esta ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene su fundamento específicamente en la privatización de las empresas que han sido estatizadas o han sido expropiadas por el Estado. Ahora, dígame usted, ¿quién rayos va a venir de afuera a invertir en este país con este gobierno? Nadie va a hacerlo. Entonces, ¿para qué preocuparse por una ley que no va a funcionar? Aquí tenemos que generar un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno va a ser el que le dé al país un nuevo rumbo, un futuro prometedor. Mientras que este gobierno esté ahí, este país va a seguir deteriorándose más y más cada día. El cerco diplomático que tenemos va a seguir siendo más fuerte cada día. Y el gobierno tiene solamente una posibilidad: negociar y salir en una negociación con elecciones por delante, o, bueno, yo creo que el pueblo no puede aguantar tanta pela como está aguantando en todo el territorio nacional. Nosotros recibimos de todos los estados una y otra vez denuncias de los servicios. No hay electricidad. Bueno, yo no sé si ustedes tienen electricidad ahorita, pero la mayoría del país reporta que no hay electricidad. Cae una agüita y se va la electricidad en todo el país. El agua, bueno, el agua que tenemos es puro para arrasar, lamentablemente, la población, como está ocurriendo ahorita en El Limón, en Maracay, que se volvió a desbordar el río, y ahí tenemos gente trabajando en este momento para ayudar a todos los damnificados que están quedando de esta nueva crecida del río. Si hablamos de alimentos, bueno, usted sabe ya que si no tiene dólares en el bolsillo, usted no puede comprar absolutamente nada. Y si hablamos de cualquier otro servicio como el gas, usted vaya a buscar la bombonita de gas. Lo más seguro es que terminen extorsionándolo, y quiero que sepan que el candidato de aquí, de Miguel Peña, del circuito número 5 del PSUV, es el director gerente del gas. Entonces, mire, si alguien vota por ese señor, mire, es tan bandido como el mismo candidato. ¿Cómo tú vas a votar por un bandido como este? ¿Entiendes? Que vende el gas al pueblo que necesita. $20 la bombonita chiquita, $50 la grande. Eso es una extorsión descarada.
Y bueno, y ni hablar de la gasolina. Nosotros que somos un país productor de petróleo, vendiendo gasolina a 0.5, o sea, el galón está más caro que en Colombia, más caro que en Estados Unidos, y nosotros producimos supuestamente la gasolina. Así que lo que estamos viviendo es un descaro que solamente podemos arreglarlo o rectificarlo con votos. Y lo vamos a hacer este próximo 6 de diciembre. Aquí, representados los candidatos de esta alianza, pues hoy vamos a no solamente a presentarlos como vamos a hacerlo, sino a que se comprometan en un juramento con este Estado, no solamente a hacer una campaña limpia y hacer una campaña eficiente, sino que de quedar electos vayan a la Asamblea a defender al pueblo y de ninguna manera a vender o negociar las cosas que necesita el pueblo, porque lamentablemente hemos visto muchos de estos diputados que llegan a la Asamblea vendiéndose después al que le dé más dinero. Esto no podemos hacerlo nosotros. Si alguien hace eso, le está dando la espalda a su país y lamentablemente está vendiendo su conciencia, que es una de las acciones más bajas del ser humano. Así que los que vayamos a esa asamblea vamos a buscar mejoras para el pueblo. Yo no voy a llegar a esa asamblea a estarme peleando con el gobierno. Ya yo sé que el gobierno es malo. ¿Para qué yo voy a seguir peleando con un gobierno que es malo? Tengo que lograr mejoras para el pueblo. Repito, que la gente sienta que estos diputados lograron algo para el Estado, y lo siento en mi cocina, en mi casa, en mi sala. Y como les digo, esta alianza tiene que llegar aquí en el Estado de Carabobo 300 familias, 300.000 familias necesitamos para proteger aquí en este Estado las más necesitadas, para poder conseguir ayuda internacional y poder hacer un plan de ayuda para estas familias. Mientras que sacamos a esta gente de allá, necesitamos atender al pueblo. No vayamos nosotros a tardar 2 años y el pueblo no aguante 2 años y empiecen a morir de todo lo que puede morir un pueblo que necesita, porque no tiene medicina, no tiene alimento, no tiene gas, no tiene electricidad, no tiene agua potable, no tiene nada. Un país que es multimillonario en petróleo. Pero bueno, ya creo que todos sabemos eso y todos estamos sufriendo la misma crisis. Repito, nosotros que estamos aquí adentro tenemos que buscar la salida. Los que salieron, bueno, chévere, que estén por fuera, pero que dejen los telefonitos en paz, porque no hacen nada con el telefonito desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, atacando a cualquier cosa que tenga iniciativa, porque muy cómodo, allá hay gas, allá hay electricidad, allá hay gasolina, allá hay comida, pero los que estamos aquí en el país, que nos estamos comiendo esta verde, entonces estamos accionando, articulando alguna salida para poder darle un futuro a nuestros hijos, a los hijos de ustedes, a todas las personas que nos mantenemos en este país, que no nos vamos a ir. Aquí nosotros no nos vamos, aquí se tiene que ir otro que no somos nosotros. Nosotros nos vamos a quedar en este país para reconstruirlo y para sacarlo adelante. Y eso va a ser una gran labor que tenemos nosotros por delante. Así que bueno, yo no quiero tardarme 2 horas en este discurso, pero bueno, le vamos a dar chance a algunas preguntas de los periodistas y finalmente pues vamos a presentar y juramentar a los candidatos para entonces darle play a la campaña. Aunque nosotros pedimos, la Alianza Democrática pidió la última reunión con el directorio del CNE, que la campaña empezara el 1 de noviembre, no han dado respuesta oficial, pero creo extraoficialmente se nos dijo que sí, sin embargo no nos han dado una respuesta oficial. Espero que esta semana, entre esta semana y la próxima, el CNE emita ya el enunciado de que la campaña empieza del 1 de noviembre o si no, desde el 15 de noviembre como estaba pautado. Pero nosotros podemos entrar en una precampaña de manera inmediata con la organización y la estructuración del voto. Así que bueno, le doy chance a las preguntas. Yo le preguntaría con respecto a ese tema, tengo varias preguntas, esta es la primera. ¿Cuántos votos tienen ustedes como alianza organizados basados en el padrón electoral del cual ustedes están hablando en el caso de Carabobo para asegurar el triunfo en esta entidad? Esa es la primera. Luego quisiera preguntarle por el tema de las máquinas de votación que fueron presentadas por parte de la directiva del CNE hace algunos días. ¿Los técnicos de ustedes han tenido acceso a hacerle una auditoría a estas máquinas
tomando en consideración que la empresa anterior que manejaba las máquinas, Smartmatings, dijo que no estaba participando y pareciera que hay opacidad con respecto a la empresa que está manejando las máquinas de votación para estas próximas elecciones. Tercera pregunta, usted hablaba de un lado de la oposición que de alguna u otra forma lo calificaba como que estaban robando, etcétera, viviendo una gran vida afuera. Ahora le preguntaría yo si ustedes van a continuar con el plan de seguir cercenando de alguna forma internacionalmente o cercando internacionalmente al gobierno del presidente Maduro, porque ha sido esta una quizás de las estrategias más utilizadas en los últimos meses o en los últimos años por parte de la oposición que está en este momento en la Asamblea Nacional. Y por último, quisiera preguntarle, usted hablaba de resolver los problemas desde la Asamblea Nacional de los venezolanos, el tema de los servicios públicos, el gas, el agua, la electricidad, etc. Hablaba incluso de una ley. Se puede legislar efectivamente desde la Asamblea Nacional. Ahora, lo que no se puede desde la Asamblea Nacional, y hay que decirlo, es ejecutar, porque no manejan recursos. ¿Cómo se va a resolver, o cómo van ustedes a resolver los problemas desde el legislativo cuando no manejan recursos porque no son ustedes el ejecutivo? Ok, empiezo por la primera pregunta. Nosotros, cuando hablamos del voto silvestre, es el voto que no está organizado. Nosotros contamos con 300.000 votos organizados en este estado para poder asegurar la victoria en los circuitos correspondientes, ¿no? Así que bueno, estoy seguro que vamos a lograr esto, absolutamente seguro. Con respecto a las máquinas de votación, bueno, todos deben saber que en este momento se están efectuando las auditorías correspondientes. Son 10 días de auditorías donde la máquina va a ser exhaustivamente, de alguna forma, analizada por nuestros técnicos. Cada una de las organizaciones aquí representadas tienen su técnico en estas auditorías en este momento, algunos presenciales, otros están conectados por Zoom en una interacción bastante interesante. La primera que se hizo empezó ayer y, bueno, hasta ahora no hemos visto nada anormal. Sin embargo, bueno, estamos en ese proceso que dura 10 días. Con respecto a si vamos a seguir cercando, mira, yo creo que el país está cercado. Yo no tengo ningún problema con que los países sancionen a los funcionarios de gobierno. Ojalá los sancionen a todos. El asunto es que no pueden sancionar a un país, que es otra cosa. Y las sanciones han demostrado ser ineficientes para cambiar gobierno. Ahí tienes a Cuba con 52 años. Ahí tienes a Libia. Ahí tienes a Irán y otros países que tienen años de sanciones y los gobiernos siguen ahí dañándole la vida a un pueblo. Entonces, bueno, definitivamente la política de sanciones no es la mejor política. La mejor política es fortalecer la participación en elecciones y poder sacarlo con votos. Un pueblo bravo que está sufriendo lo que está sufriendo va a salir a votar. Lo que hay que dar es las condiciones. Y por supuesto lo que sí no vamos a hacer es seguirle dando al gobierno esta facilidad de la abstención. ¿Quién se beneficia con la abstención? El gobierno. La única forma que un gobierno siendo minoría gane elecciones es que la gente no salga a votar. Y eso es un juego que está jugando este grupito de la oposición diciendo que el CNE es del diablo, que bueno, ahí ponemos a María Teresa de Calcuta y también es una demonia, si la ponemos, porque resulta que no importa quién ponga. O sea, esto es una aberración, haber sancionado a los únicos 2 rectores de opositores que tenemos en el CNE, lo sancionaron. Eso es una coacción, eso es una manipulación descarada para que no se celebren elecciones. Déjenme explicarles que el último CNE que estuvo antes de este eran 4 de gobierno y 1 de oposición. Y con ese CNE que tenía sobre representación del gobierno, en el 2015 la oposición ganó. ¿Y por qué ganó? Porque participó y votó. Por eso ganó, no porque se abstuvo.
Entonces la abstención no nos ha dejado absolutamente nada más que más miseria y hundiéndonos más en el hueco que nos hace el gobierno. Pero la participación es lo único que nos ha dado a nosotros una victoria y es lo único que históricamente ha podido hacer cambios de gobierno en este país y en otros países. Así que nosotros, las sanciones, no, nosotros estamos de acuerdo con que estos países, empezando por Estados Unidos, que este grupito deje de meterle cuentos a los de Estados Unidos, que lamentablemente le están metiendo cuentos y cuentos y cuentos y cuentos para seguir agarrando todo el dinero que le da Estados Unidos y los países supuestamente aliados. Entonces, están jugando a que no hayan elecciones. Hace poco vino una comisión de la Unión Europea, nos hizo una consulta muy pequeña, escueta, que no se corresponde a una investigación, como ellos regresaron diciendo que hicieron una profunda investigación y que determinaron que no habían condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces uno de ellos dice que es porque los partidos están cercenados. ¿Cuáles partidos? Acción Democrática está aquí, COPEI está aquí. O sea, ¿cuáles partidos están cercenados? Entonces esto no es falta de partidos. Aquí hubo unos recursos en el TCJ por parte de Acción Democrática. Y bueno, antes estaba el señor Ramos Alup, ahora está el señor Bernabé Gutiérrez. Ahora déjeme decirle algo. Bernabé Gutiérrez no es un caído de paracaidista. Bernabé Gutiérrez tiene más tiempo en Acción Democrática que el mismo Ramos Alup. Y recuerden ustedes, los de Acción Democrática, recuerden que en el 2003 el señor Ramos Alup le metió un recurso al señor Timoteo Zambrano y le quitó Acción Democrática por vía del TCJ y se hizo secretario general en el 2003 por un recurso en el TCJ. Y claro, entonces ahora se la hacen, entonces pobrecito yo. Pero si tú lo hiciste, el que siembra cosecha. O sea, si tú le haces eso a Timoteo, te lo puede hacer mañana a otro. Entonces, Bernabé Gutiérrez no es un paracaidista, igual que Juan Carlos Alvarado y el otro señor, Miguel Salazar, que están al frente del partido COPEI, tienen años militando en el partido. O sea, no fue que le quitaron el partido y se le dieron un chavista, de ninguna manera. Son personas que probados están ahí en ese partido de toda la vida y están participando. ¿Para qué son los partidos políticos? Para participar en elecciones, organizar, movilizar y hacer política y finalmente llegar a elecciones. Entonces, esto no es así, no es como le están diciendo a la Unión Europea y a los gringos, le están diciendo que no, están cercenando los partidos. 105 partidos están participando en estas elecciones. 105 partidos. No es falta de partidos lo que tenemos. Entonces, le están mintiendo descaradamente. Entonces, en el 2015 sí habían condiciones, eran peores condiciones que las que tenemos hoy. No había representación proporcional, hoy la tenemos. Allá no había en el 2015, sin embargo, esta gente jugó como tenía que hacer, a la participación, a la organización y al voto, y ganaron la Asamblea Nacional. Pero ahora, como se enquistaron en unos negocios muy buenos para ellos y se desconectaron de la población, ellos saben que si van a cualquier elección pierden, y cuando ellos saben que van a perder, entonces no hay condiciones. No hay condiciones para nadie, no podemos hacer elecciones. Por eso no estamos de acuerdo con sanciones o más sanciones, porque ya este pueblo no aguanta más. Estamos de acuerdo en elecciones y en negociaciones con el gobierno que le permitan al gobierno salir. Yo quiero saber, y vamos a estar muy atentos a lo que pasa el 3 de noviembre allá en la tierra de los gringos, porque si hay un cambio de presidente que ya anunció que venía con otra política que tiene que ver con negociación, no van a dejar a Maduro ahí bajo ningún concepto, pero van a negociar, a sentarse a negociar. Este grupito no sé qué va a hacer, porque se les va a ir toda la espumita que tienen, porque es solamente un engaño, y eso se va a terminar si eso ocurre. Y si no se ocurre, también se les va a terminar, porque su destino es quedar expuesto ante el país como unos grandes manipuladores y que robaron al pueblo igual, porque si bien no robaron el dinero de aquí, están robando el dinero que viene de afuera para el pueblo venezolano, que no le están dando ni un bolívar. Entonces, tenemos que defender eso también. Ahora, con respecto a la última pregunta que me decía sobre si legislamos y que no podemos ejecutar, bueno, ahí está el proyecto de la CAF. Y eso está solamente de aprobación de la Asamblea Nacional, para que ese proyecto
que va a mejorar notablemente el sistema eléctrico nacional, se ejecute, la Asamblea, la nueva Asamblea Nacional tiene que aprobarlo y tiene que aprobar la empresa también que va a ejecutarlo y por supuesto, como es un proyecto que va a salir desde el seno de la Asamblea Nacional, entonces pues la Comisión de Contraloría tendrá que estar muy pendiente de que el proyecto se ejecute de forma correcta y que no sea otro guiso más del gobierno o de un grupito que quiere meter la mano en el dinero del país. Pero les puedo asegurar que podemos desde la Asamblea Nacional no solamente legislar, sino que la Asamblea Nacional se convierte en el único ente de discusión y de acuerdos y de negociación. No, es el centro, por eso es el poder legislativo, es el centro de la discusión de leyes y acuerdos y le tenemos que decir al país que nosotros estamos para ganar. Ahora, vamos a poner el peor escenario, que no ganemos, tenemos que romperle los 2/3 al gobierno para obligarlo a negociar, porque ustedes deben saber que el próximo año esta Asamblea tiene que nombrar un nuevo CNE. Este CNE es temporal. El nuevo CNE lo vamos a nombrar el próximo año. Los magistrados del TCJ que están venciéndose, tenemos que nombrarlos el próximo año. El nuevo fiscal nacional, el defensor del pueblo, el contralor, tenemos que nombrarlo. Entonces, si no participamos, no, y tú sabes lo que es peligroso, que el año que viene el gobierno haga una aplanadora porque la gente no le dijo, no voy a participar. Bueno, vas a tener todos los poderes otra vez en manos del gobierno y ponte que el 2022 logremos sacar a este gobierno. ¿Cómo hace el nuevo presidente con una camisa de fuerza donde el TCJ es del gobierno, donde el fiscal nacional es del gobierno, donde la Asamblea Nacional es del gobierno, donde los gobernadores y alcaldes son del gobierno? Va a ser muy difícil la gobernabilidad. Por eso es que tenemos que ver estos 2 años que vienen, tratar de conseguir el año que viene ayuda desde la Asamblea para el pueblo venezolano, ayuda internacional. La ONU tiene el mejor programa de alimentos del mundo y la ONU no ha podido ejecutarlo porque no existe una Asamblea Nacional. Y ustedes saben, esta pelea viene de 5 años. Entonces, una Asamblea Nacional que llegue al hemiciclo para hacer acuerdos en favor del pueblo va a lograr este gran programa de alimentos para el país y que nosotros podamos proteger unas 10 millones de familias, por decirle casi todo el país que está afectado, podemos ayudarlo desde allí. Así que desde la Asamblea Nacional sí podemos hacer mucho. Lo que usted no va a poder hacer nada es si no participa y se queda en su casa resignado y no voto porque la Asamblea Nacional no sirve. No, sí sirve. Y cualquier persona que quiera atacar esta gran verdad de que la Asamblea Nacional no importa y que si yo voto no hay ningún cambio, es una gran mentira, es abstencionismo y es lamentablemente cooperación o cooperacionismo con el gobierno. Cualquier persona, llámese opositor o llámese radical, que le diga a la gente no salgan a votar, son colaboracionistas del gobierno de la peor calaña. Vamos a votar y vamos a ganar y vamos a sacar este gobierno con votos. Empezando por Carabobo, que es ahora nuestra responsabilidad. Pero estoy seguro que vamos a ganar otros estados. Nosotros estamos trabajando para ganar el país. Ahora, lo que va a determinar finalmente esto es que la gente salga a votar. Si no, pero si votamos, ganamos y la pelea es votando. Quiero animarlos primero. Quiero decirles que en una oportunidad, cuando Israel iba a conquistar una tierra, había gente mala en esa tierra. Y dos de los que iban a conquistar esa tierra hicieron esta declaración. No importa lo que este gobierno nos muestre y nos quiera de alguna forma amedrentar o asustar. Esta gente dijo, nosotros lo comeremos como pan. Y les puedo asegurar que el 6 de diciembre vamos a una enorme victoria y vamos a comernos al gobierno como pan. Vamos a imponer la voluntad del pueblo venezolano y vamos a tener la gracia y el favor de Dios para esto. Así que, perfecto. Levantando su mano derecha, por favor, candidatos, repitan después de mí. Yo juro representar a un pueblo sufriente, a un pueblo necesitado. Yo me hago la esperanza de este pueblo. Voy a hacer una campaña limpia.
una campaña justa, una campaña eficiente, defendiendo el voto y protegiendo al débil. Y de ser electo, al estar en la Asamblea Nacional, seré la voz del necesitado, la voz de este pueblo. Defenderé la voluntad de la mayoría y mi dignidad y mi honestidad será mi bandera. Representaré con altura el cargo de elección popular que me ha dado este sabio pueblo y daré respuestas contundentes a la necesidad y sufrimiento del pueblo venezolano. Yo prometo ser el hombre o la mujer más honesto que haya visto la Asamblea Nacional en Venezuela. Así lo juro hoy, delante de Dios, delante de los testigos aquí y delante del pueblo carabobeño. Así como están, voy a orar por ustedes. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, y bendigo a todo este grupo de candidatos. Señor, declarando sobre ellos tu gracia y tu favor, declarando sobre ellos tu protección, declarando sobre ellos un verbo que pueda convencer al elector y declarando sobre ellos humildad y mucho servicio para lo cual están siendo llamados. Así lo bendigo y los pongo, Señor, en la luz, representando, Señor, hoy la libertad de un pueblo y combatiendo la oscuridad y las tinieblas, de las cuales las vamos a desalojar en el nombre de Jesús. Así los bendigo hoy. Amén. Están juramentados, están presentados y listos para la batalla. Los amo muchísimo y los bendigo.